Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Axel Díaz Ortega. Él es experto en seguridad informática, es especialista de esta área. Además, es director del Laboratorio de Informática Forense del Laboratorio Forense Adalid Corporation. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Cristian, muchísimas gracias por la invitación y de verdad pues es para mí muy grato poder estar en este espacio y pues quiero brindarle un especial saludo a toda la audiencia. Qué bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en estos temas que es como académico, divulgación científica y de contenido vario. Eh, Hemos visto que actualmente en la pandemia se han visto estos casos de robo de datos, de robo de cuentas, de ¿qué pasa? ¿Por qué sucede este tipo de cosas en las cuentas? Por ejemplo, las cuentas bancarias, los videochats, todo este tipo de contenido e información que se genera en estas plataformas. ¿Qué pasa con ello? Bueno Cristian, pues básicamente lo que sucede en estos entornos es que precisamente desde que la tecnología llegó a nuestras vidas, pues tenemos un componente muy alto que proteger, es decir, pasamos de la vida en sociedad a una vida cibernética. Antes nosotros íbamos a hacer filas al banco, ahorita pagamos los recibos por internet. Entonces todos esos temas pues, nos llevaron a nosotros pues, a garantizar ciertos temas de seguridad en esas plataformas. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en estos últimos 2 años? Que es donde se ha incrementado más del 300% de estos temas delictuales horribles, horrendos, de absolutamente todo lo que se ha presentado, y es precisamente en COVID, que pues impulsó una transformación digital a que todo el mundo usara computadoras, a que todo el mundo tenía que usar tecnología. Es más, en temas personales, por ejemplo, a mis papás me tocó enseñarles a pagar recibos por internet porque no podíamos salir. Entonces, con esa experiencia, ¿qué pasa? Pues imagínense ustedes que los ciberdelincuentes son seres humanos comunes y corrientes de carne y hueso que tienen obligaciones, que tienen colegios por pagar, que tienen mercados por comprar, que tienen absolutamente una serie de deudas, pues ¿qué tienen que hacer? Pues trabajar, claro, de una manera ilícita, pero siendo de esta manera ilícita ese trabajo, pues precisamente nos cogieron con los pantalones abajo, el término más burdo, pero pues obviamente es porque nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Por nuestra salud, y descuidamos ¿qué? La seguridad. La seguridad, recordemos que es un tema de confianza, es de yo confiar en una persona, en un sistema, en algo, y pues yo confío en ese sistema, en algo, pero me confié demasiado y pues olvidamos siempre que el punto más vulnerable es el ser humano. Entonces, pues obviamente yo dejé eso al acecho, dejé eso deliberadamente. Entonces, pues claro, yo me llevé, supongamos, de mi empresa información, me llevé archivos, me llevé todo eso a la red de mi casa, que es una red súper hogareña, supongamos, y pues con todo eso los ciberdelincuentes aprovecharon esas circunstancias, aparte se aprovecharon del pánico de las personas que todavía está vigente ese pánico, y al final del ejercicio, pues ese pánico y ese miedo lo que los llevó fue aprovecharse de ese robo de datos, de ese robo de información. Entonces les enviaron un correo falso diciendo, oiga, mañana llega la vacuna, supongamos, usted está entre los primeros, por favor consigne 800.000 pesos para que le podamos guardar su cupo. Entonces la gente súper feliz, no, va a vacunar por 800.000 pesos, consignen allá, estafados. En las casas, por ejemplo, oiga, usted necesita salir, necesita un permiso de la secretaría, entre a este link, consigne tanto y ¡pum! Engañados. Entonces, pues simulaban páginas, claro, como las personas no conocen las páginas de pagos de las cosas, también se incrementaron mucho las transacciones en e-commerce, y pues obviamente muchos portales aprovecharon en Instagram para ofrecer esos productos de cuanta vaina se les ocurría, y pues ahí cayeron también muchas personas que ni siquiera fueron ciberdelitos, sino fueron simplemente estafas orquestadas a través de medios electrónicos como WhatsApp, como Instagram, y pues obviamente todo eso a raíz de qué, de que bajamos la guardia y que por supuesto estamos vulnerables porque estamos preocupados más por nuestra salud que por la seguridad. Tema bastante interesante y complejo. Hay una gran diferencia entre delitos informáticos y ciberdelitos. ¿Cuál es la diferencia desde tu opinión y tu experiencia profesional? Claro, pues digamos que partiendo de esa base, para mí ciberdelincuente es todo aquel que haga delitos a nivel cibernético, ¿cierto? Pero pues obviamente dentro del Código Penal colombiano se establecen unos delitos que ya vienen como predeterminados, que son los que están desde el 269 hasta como la G, la H, yo no me acuerdo, pero sí es importante tener en cuenta que pues son los únicos delitos catalogados en Colombia como delitos informáticos. Ahora bien, todo delito informático
puede llegar a ser solamente por el uso de las herramientas o por el simple hecho de las herramientas tecnológicas puede llegar a ser un delito informático. Entonces realmente no, una persona que por ejemplo, y ahorita lo mencionábamos muy bien, una persona que use Instagram para estafar a otra, no existe el delito de ciberestafa, por ejemplo. ¿Puede llegar a ser un delito informático? No, él simplemente utilizó un mecanismo electrónico como medio para llegar al fin de qué, estafar a alguien. Entonces yo les digo, Cristian, estoy vendiendo una plataforma que hace 1000 maravillas, se la vendo en 10.000 pesos. Ya mismo, consígnemelos ya, y le entrego la plataforma. Pero realmente es una estafa común y corriente. Lo que pasa es que es un medio electrónico. Entonces aquí hay que comentarle pues, a los espectadores de este video que precisamente no todo lo que tiene que ver con temas electrónicos puede conducir a un delito informático, que los delitos informáticos precisamente son los que están en este título que les acabo de comentar del Código Penal y que responden a acceso intrusivo al sistema informático, suplantación de una página web, violación a los datos personales de pues, una persona, ¿cierto? Y otros tantos que pues precisamente tienen que ver con malware, con software malicioso precisamente, y otras series de circunstancias que son un poquito más pesadas, pero lo que estamos viendo en la actualidad no tiene casi, o yo diría que es muy reducido los casos que llegan a ser precisamente un delito informático. Son más ciberdelitos, precisamente ya enfocados un poco hacia el uso de tecnologías para cometer cualquier tipo de delitos. Porque si lo enfocamos en otros asuntos, por ejemplo, yo puedo hacer extorsiones por Internet, puedo generar temas de abusos sexuales por Internet, por ejemplo, puedo hacer pornografía infantil por Internet. O sea, hay muchos delitos que no solamente se catalogan dentro de los delitos informáticos, sino que son otros delitos, pero que utilizan precisamente esta convivencia en sociedad a través de qué? Pues del ciberespacio. Claro, sin duda alguna, y es necesario hacer este tipo de aclaraciones porque incluso nosotros que estamos en el campo del derecho jurídico, sabemos que hay muchas personas en este campo, jueces, abogados, fiscales, que a veces quedan como desconocidos, no tienen conocimiento de esta área, ¿no? Y es donde está falacia, perdón, no, perdón, o sea, la falta de Valencia. conocimiento, falencias, gracias por la corrección. Entonces, ¿tú cómo ves este tema? O sea, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo se debería fortalecer en las aulas de derecho, en el tema jurídico, para fortalecer este tema que ahora somos abogados, que tenemos que tener conocimiento de estos temas porque se desprende todo, tanto para materia probatoria, materia de derecho laboral, derecho penal, o sea, inclusive en el derecho penal es donde más se ve. Entonces, ¿tú digámoslo así, qué nos darías como pautas para seguir en este tema? Es importante algo que, digamos, se está mencionando y que quiero hacer mucho énfasis, y es precisamente la educación que recibimos de las aulas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron, y estoy seguro que eso le pasa a todos los abogados del país, porque pues obviamente yo también ando metido en aulas, ando dando estas clases. En el derecho penal normalito, por ejemplo, no le dicen, oiga, por allá hay un tipo penal que protege, o pues hay un bien jurídico tutelado que protege los datos y la privacidad y protege un poco de cosas y la información y yo no sé qué. Delitos informáticos. Entonces uno dice, bueno, primer delito, 269A, suplanta de acceso abusivo al sistema informático. Entonces el acceso abusivo al sistema informático es básicamente el que entra, el que saca, el que y uno dice, bueno, pero espere, calmémonos ahí. ¿De dónde viene esa ley? Pues una ley que incorporó pues obviamente al Código Penal, ¿cierto? Esos títulos, y uno dice, venga, pero eso lo copiaron de una ley española. Entonces, ¿por qué aparece la palabra ficheros? Y acá pues utilizamos la palabra archivos o carpetas. ¿Por qué razón? Entonces, si yo, por ejemplo, y esto es real, a mucha gente le han tratado de imputar este delito, la fiscalía sobre todo, una persona que con fuerza acceda a una caja fuerte o acceda a un cajero, perdón, un cajero electrónico de sacar dinero, acceda a la fuerza, eso es un acceso abusivo al sistema informático solo porque sacó la plata a la fuerza del cajero que es electrónico. Realmente no, o sea, tuvo que haber ingresado a nivel de comandos o a nivel computacional. Entonces ahí es donde se confunde un poco y eso empieza desde las aulas. Entonces yo estoy viendo, digamos, un fenómeno y que yo lo viví, que muy seguramente Cristian lo vivió y muchos abogados, pues que son de hace más de 2, 3 años y todavía lo siguen viviendo,
es que pues no nos enseñan nada de tecnología. Por allá el de procesal se pone a decir como, oiga, y por allá hay una cosa que se llaman las pruebas, digamos, documentales, y entre los documentos están los documentos electrónicos que se llaman mensajes de datos, porque la ley 527 ahí, pues lo embolatan a uno, pero nunca le dicen, oiga, ¿y cuál es el documento electrónico? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la vaina? Entonces, digamos que sí, desde mi parte y desde mi experticia un poco de lo que hacemos, por ejemplo, en Adalid Corp, que también tenemos capacitaciones, tenemos un poco de cosas ahí, pero sí es importante que los abogados sepan que pues, no solamente se queden con la universidad, sino que deben salir a explorar este mundo tecnológico porque es el aquí y el ahora. Y más ahorita en pandemia, que pues ya todas las pruebas toca aportarlas electrónicamente porque ya no podemos ir a los juzgados a radicar, o si podemos en este momento, pues se complica muchísimo el tema. Entonces, ese es como el aprendizaje de lo que hemos vivido los que estudiamos en ese tema, que nos tocó precisamente de manera complicadísima sufrir, llorar casi por entender esos temas que después pues ya nos golpean en la cabeza y diciendo, oiga, pero yo necesito presentar un correo electrónico, ¿cómo lo presento? ¿Qué tengo que hacer? Pucha, no sé, eso no me lo enseñaron. Busque, vaya y mire a ver quién enseña eso, ¿no? Pues váyase para Dalit, que allá son los que sacan esas evidencias, o váyase para tal, o váyase para... Pero pues no es el hecho, o sea, el hecho es que todos tenemos que estar en la misma capacidad de poder velar porque se cumpla, pues obviamente lo que establece, pues, no solamente la Constitución, sino pues obviamente los procesos, los procedimientos, las pruebas, y adicional a eso, pues están en la capacidad de hacer cualquier tipo de evaluación a nivel de pruebas dentro de un proceso. Entonces, pues obviamente ahí viene el abogado a sufrir porque no entiende tecnología, no le enseñaron tecnología en la universidad, no, mejor dicho, todo este mundo se nos acaba de complicar este año y el año pasado, y pues ahí estamos viendo, digamos, que de hecho yo lo denomino como una segmentación entre los abogados que sirven, entre comillas, que ya entendieron su proceso, y los abogados que ya se quedaron tecnológicamente hablando, pues nada, en nada, ya no pueden vivir de esto. O sea, ya la vida les pega una patada porque pues ya tecnológicamente pues tienen que o adecuarse o se salen del mercado. Sí, esto es parte como de las leyes de la naturaleza, ¿no? La selección natural. Entonces nosotros estamos como en tipo de selección artificial. Es Así es, decir, o nos adecuamos a este mundo tecnológico o pasa lo de las especies, se extinguen. sí, Hablándolo sí, desde sí, el ámbito perfecto, laboral, ¿no? así es. Bueno, y incluso yo también trabajo en una empresa tecnológica, Edcon, digamos, cuando pasa lo de seguridad informática, protección de datos, que esté cumpliendo los protocolos internacionales, la ISO 27001 y todo ese tipo de estándares. Ujú. Y vemos que las empresas incluso tampoco están capacitadas para este tema, ¿no? Y es un gran error no seguir este tipo de protocolos, ¿no? Háblanos un Así poco de es. estos protocolos que se deben Bueno, seguir. claro que sí. Realmente, pues la seguridad de la información viene dada específicamente hablando por unos conceptos muy básicos que nosotros pensamos que ese tema de la seguridad de la información es algo informático. Y realmente ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué razón? Porque lo informático es precisamente aquello que viene derivado de la información. Entonces, si yo estoy pensando en información y pienso en informático, pues estoy cometiendo un error muy grave al tratarse precisamente de un escenario dentro del cual yo tengo que velar porque mi información sea confidencial según corresponda. Adicional a eso, pues tenga integridad, es decir, que no se me vaya a desprender de algo y, pues por supuesto, a nivel posterior, pues yo pueda garantizar que siempre está disponible. Entonces, esa triada que yo tengo de protección de la información, de seguridad, es la que a mí me da los lineamientos para yo proteger cualquier tipo de información. Entonces, ahí digamos que el punto es que nadie entiende precisamente por qué razón es que se está generando como una dicotomía entre lo que es una implementación, por ejemplo, de un sistema de gestión de seguridad de la información y lo que es precisamente el punto de inflexión entre, oiga, pero es que eso es muy caro, eso me toca comprar esto, me toca hacer lo otro, me toca, y pues uno queda como, no, pues es que no te toca, es que realmente tú estás protegiendo esta información. Ah, pero es que solo la que tengo en los computadores. No, pues venimos de una tradición, yo la llamaría horripilante, pero pues obviamente en esa época no existían computadores, de papel, de mucho papel. Entonces, teniendo mucho papel, pues obviamente nosotros estamos supeditados
a todo lo que tiene que ver directamente con pues estos temas. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos sistemas de gestión de seguridad de la información pues son un gran tabú para las empresas y dentro de mi experiencia les puedo decir que ha sido bien complicado el tema por dos razones. La primera razón es básicamente la que me lleva a mí a pensar, oiga, ustedes tienen la posibilidad en este momento, supongamos, de prevenir el COVID. ¿Ustedes lo previenen o no lo previenen? Uno diría, oiga, sí. Pues lo mismo pasa en seguridad de la información. En la seguridad de la información, pues tú puedes prevenir o no puedes prevenir. Oiga, ¿usted quiere prevenir un ataque informático? ¿Sí o no? ¿Usted quiere prevenir que su información se la roben o se la publiquen o le pase algo? ¿Cierto? Ahí en ese punto entonces es donde uno entra y dice, oiga, sí, no somos preventivos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando les pasa lo que les pasa a las empresas, cuando ya les atacan el corazón de su empresa, que es la información, en ese punto ya, pues primero es muy tarde. Segundo, pues obviamente cuando no quisieron implementar el sistema de gestión de información, pues les costaba uno. Cuando ya hay un ataque les cuesta cuatro, porque tienen que recuperar toda su información. Adicional a eso, pues uno cobra más duro porque uno sabe que uno les ofreció primero el servicio y dijeron como, oiga, no quisieron, bueno, está bien, entonces espere que le pase algo que uno nunca le desea, obviamente, el mal a esa persona, pero pues obviamente como estos sistemas de gestión son una metodología que nos ayudan precisamente a garantizar que de todas las maneras posibles, pues precisamente yo pueda generar un espacio de seguridad de mi información. Entonces, si yo no hago eso, pues muy seguramente, pues esos pasos, esos huecos que quedan ahí, pues me van a permitir que otra persona venga y los ataque, los rompa, los vulnere, ¿cierto? Y con ello, pues se me generan grandes riesgos de mi información. Entonces, de ahí viene un poco el tema a nivel macro de lo que se está presentando en las empresas, las entidades de gobierno y que no le ponen cuidado a esto. Bastante complejo el tema y efectivamente, o sea, a veces sale por ahorrarnos algo de dinero, algo de, digamos, a veces también por pereza, de hacer las cosas a tiempo, las Sí, consecuencias son y claramente. afectan en lo que más le duele a una empresa, a una persona que esté en el bolsillo, en su dinero, en su economía. Sí, y no solo eso, recordemos que los datos ahorita valen muchísimo y valen más que el dinero. Entonces, pues, Exacto, o sea, ahí sí lo complementaste muy bien porque efectivamente, o sea, eso es cosas, es como la salud de uno, ¿no? Se vale mucho más que el dinero. Bueno, tú eres director del Laboratorio de Informática Forense. Háblanos un poco sobre esta materia. ¿Qué es la informática forense? Porque es un campo nuevo, ¿no? Pues, o sea, digámoslo nuevo, ¿no? Porque tampoco es que sea tan nuevo, ¿no? Pero ¿de qué trata? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su infraestructura? ¿Qué es la informática forense en sí? claro que sí. Mira, la informática forense es una ciencia que nace precisamente con los computadores. ¿Por qué razón nace la informática forense? Todo lo forense siempre lo relacionamos con temas de CSI, temas de investigación, oprimir un botón y encontrar el delincuente o lo que sea. Realmente tiene que ver, pues porque todo es un tema metodológico, pero pues aquí, ¿cuál es el fin último de esto? Que las evidencias que nosotros recaudemos pues sean adecuadamente pues extraídas, ¿cierto? Analizadas y con esa extracción y ese análisis que nosotros realizamos, pues que tengan validez dentro de un proceso. Dentro de un proceso cualquiera, puede ser administrativo, puede ser a nivel judicial, a nivel pues corporativo, por ejemplo. Entonces, en esos escenarios, siempre es importante tener en cuenta que la informática forense va a ser el auxilio a nivel de experticia, a nivel técnico, a nivel científico, que nos va a ayudar a que esas evidencias pues las saquemos de la manera correcta. Y digo de la manera correcta haciendo un símil, por ejemplo, con una persona que toca levantar de una escena de un crimen, que si yo la levanto, la golpeo, le pongo mis huellas digitales, contamino la escena, pues obviamente esa evidencia no me va a dar los resultados que yo espero. Lo mismo sucede en la informática forense, entonces nos basamos en esta ciencia para poder extraer esa información y que esta información de verdad sea de total utilidad para cualquier tipo de proceso. Ello conlleva a qué? A que nosotros veamos desde una óptica mucho mayor o mucho mejor cualquier tipo de incidente o escenario que se presenta. Entonces a una empresa la atacan y esa empresa cuando la atacan
básicamente pues ha sufrido un incidente. ¿Por qué? Porque pues obviamente afectaron alguna de sus tres o las tres o alguna de ellas de los temas de seguridad de la información. Entonces o le afectaron la confidencialidad de su información, le afectaron la disponibilidad de su información o le pudieron haber afectado la integridad o las tres o dos o cualquiera de las combinaciones posibles en este escenario. En ese caso, siempre también es importante tener en cuenta que nosotros, pues obviamente, a través de la informática forense lo que damos son garantías. ¿Garantías de qué? De que lo que se sacó de un dispositivo es lo que es y no es otra cosa. Pues, por ejemplo, oiga, es que a mí me dispararon fue con una pistola de tal calibre y pues aquí aparece la bala de otro calibre. Pasa exactamente lo mismo. Oiga, ¿cómo así que este celular salió de eso si es que yo, mi celular era otro? Entonces, pues uno queda como, ah, entonces realmente se generan bastantes problemas y es que pueden llegar a ser una ayuda bastante robusta, pero a su vez puede llegar también a generar ciertos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, lo hemos visto en el caso más renombrado, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, que es el caso del computador de Raúl Reyes, que es un computador pues, de un guerrillero que tenía mucha información demasiado valiosa para cualquier proceso que pues, en este país estuviera llevando a nivel pues, de guerrillas, de terrorismo, de todo eso. Entonces el señor, pues por supuesto, cuando pues, la escena es que hay un bombardeo, pues, el computador queda intacto increíblemente, pues con algunos daños, pero quienes son los primeros en responder precisamente a ese incidente, porque necesitan sacar esa información, todo está en caliente, pues son los militares que no tienen entrenamiento, entonces manipulan el computador, revisan sin las debidas técnicas, sin los debidos procedimientos, sin los debidos nada, y pues así empiezan hasta que llegó el dispositivo acá a Bogotá. Entonces, desde la selva por allá en la frontera con Ecuador hasta acá, pues cuánta gente lo habrá manipulado. Total, cuando fueron a mirar, pues que esa información les sirviera por unos procesos en los que estaban involucrando personas de información que encontraron, pues esas pruebas no se pudieron tener en cuenta porque carecían de garantías de, digamos, a nivel de derechos fundamentales y a nivel de legalidad, ¿vale? Entonces, pues eran ilícitas y eran ilegales. Entonces, pues obviamente eso generó un boom, un revuelo, en el que pues marcó un hito, no solamente en Colombia y en el mundo, y pues obviamente sí nos ayudó a pues interiorizar esos conceptos y valorar esa prueba a partir por allá del año 2009 para que tuviera importancia dentro de los procesos y nos hemos dado cuenta que dentro de los procesos judiciales pues es la prueba que más ha recobrado importancia. Todo lo que son documentos electrónicos, todo lo que son evidencias digitales, todo ello pues nos ha ayudado precisamente a que podamos estar en un marco, en un escenario muy tecnológico y del cual necesitamos eh, todas las garantías posibles. Sin duda alguna, además, como tú bien lo mencionaste, son derechos fundamentales como el debido proceso en el cual cualquiera que estos protocolos se afecte de ensamblaje, de embalaje, perdón, ya de una vez se cae la prueba. Exacto. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco sobre estos protocolos, por ejemplo, para presentar o tumbar, por ejemplo, cuando uno le llega a una prueba como abogado defensor, este tipo de pruebas, ¿uno cómo hace para tumbarlas? O sea, esto sí siguió los protocolos, ¿qué se debe hacer en estos casos? Súper, bueno, pues mira, lo primero es tener en cuenta que acá en Colombia pues hay varias cosas. Entonces, lo primero es que tenemos una ley, que es la ley 527 del año 1999, que es una ley que básicamente nos ayuda a enmarcar las reglas de validez jurídica de cualquier tipo de mensaje de datos. Entonces, pues uno dice, oiga, ¿qué es un mensaje de datos? Pues la ley misma lo define y dice que un mensaje de datos es cualquier cosa que se almacene, se envíe, se reciba, se transmita a través de medios electrónicos. Entonces uno dice, ah, ok, entonces cualquier cosa que sea electrónica, pues obviamente pues me va a permitir a mí demostrar que eso pues va a ser un mensaje de datos y que va a ser una evidencia digital. Sí, entonces tenemos los documentos en Word, en PDF, en TXT, en PPTXT, en los mismos WhatsApp, los mismos correos electrónicos, los mismos, todo lo que esté relacionado con un computador o a nivel electrónico con un medio de almacenamiento, como puede ser un celular, puede ser absolutamente todo, tiene que ver directamente con ese mensaje de datos. Entonces la misma ley nos dice, oiga, independientemente del régimen o del marco jurídico en el que usted desea aplicar
o que usted desee probar algo, ¿cierto? Cúmplame estas tres reglas, entonces, escrito, firmado, original, ¿cierto? Que pues obviamente eso es relativamente fácil de cumplir, y ya cada código de procedimiento, por ejemplo, trae dentro de sí mismo una remisión directa siempre al mensaje de datos. Entonces, por ejemplo, el Código General del Proceso dice, oiga, son pruebas documentales, pum, los mensajes de datos. El Código de Procedimiento Penal dice, por allá en el artículo 257, se entenderán como pruebas documentales las siguientes, y por allá en el literal F, mensajes de datos. Entonces, los mensajes de datos aparecen por todos lados y es la ley 527 la que nos da este marco. Entonces, ¿qué tiene que hacer un perito en informática forense, por ejemplo, cuando va a aportar una de estas pruebas, o el abogado mismo? Y es garantizar que cumplan esos tres requisitos de la ley 527, artículo 6, 7, 8, y adicional a eso, mirar que pues, su evidencia pues, responda a las necesidades pues, de su jurisdicción o del procedimiento asociado a su jurisdicción. No es lo mismo yo presentar una prueba en penal que presentarla, pues, por ejemplo, para un tema civil. En este caso, pues, uno yo me voy con el Código General del Proceso, en el otro yo me voy con el Código de Procedimiento Penal. Entonces, acá en este caso, cada caso pues tiene sus particularidades, que se ha debatido también muchísimo en este tema y de hecho, pues, digamos que es el tema de los que pues, más soy experto en cierto sentido. Y es precisamente aquel que está relacionado con esas pruebas impresas que nos presentan. Entonces, por ejemplo, a mí me presentan un correo impreso. Entonces, ¿yo qué le digo? Pues, oiga, un correo impreso, pues chévere, pero ¿será el correo de verdad, de verdad, de verdad? ¿Qué tan fácil es falsificar un correo electrónico? Facilísimo. Entonces, yo les digo como, venga, pero eso no cumple con los requisitos de la 527. Ah, que puede ser aportado como copia, sí, pero pues eso no me dice nada. Realmente a mí eso no me certifica que de verdad la información que esté ahí sea la verdadera. Deme el correo electrónico original. Ah, bueno, entonces lo vas a descargar en un PDF. No, pues en un PDF no es el formato propiamente dicho de un correo electrónico. Entonces, ¿cuál es? Pues es uno que se llama .eml o .msg o hay otros formatos que yo sí puedo abrir el correo y puedo verificar todas sus partes, cuerpo, encabezado, puedo saber de dónde vino, dónde fue, todo eso, pero yo en un impreso, en un PDF, no puedo saberlo. Entonces, claro, entonces digamos que esas son como las triquiñuelas en cierto sentido, sin que sean trampa, ojo, que triquiñuelas es diferente a trampa, son simplemente conocimientos del proceso que uno sabe que pues deben aportar los abogados y que no lo aportan. Y ahora pensemos en algo. Imagínense que pues se encuentran dos abogados que no saben nada de esto, pues la prueba de lo que yo ponga acá va a pasar derecho, la prueba de lo que el otro ponga acá va a pasar derecho y lo que van a discutir es el fondo de eso, no la forma, que la forma igual es importante en evidencias digitales. ¿Por qué? Porque imagínense que yo falsifico un correo diciendo, oiga, yo me hago pasar por Cristian y digo, oiga, soy ladrón, captúrenme. Y pues van y lo capturan y él dice, oiga, pero es que yo no hice ese correo. Y la prueba reina de la fiscalía de ese correo es un correo impreso que decía, oiga, captúrenme. Pero lo que no saben es que yo puedo suplantar de manera muy fácil a las personas y pudiéndola suplantar, pues me friego porque pues obviamente, y dimensionémoslo de esta manera, ¿cuántas personas no estarán en la cárcel por un correo presentado de esta manera, impreso o lo que sea? ¿Cuántas personas no habrán perdido procesos por cosas que pues no eran ciertas de esos? Ahora bien, no me quiero ir para el otro lado, al otro extremo, que entonces yo debo rechazar todas las pruebas porque es que, no, simplemente es que tengamos igualdad de armas, ¿cierto? Que si me van a presentar un correo así, pues yo me puedo defender del correo así. Ah, que si me presentaron el correo completo, pues ahí sí yo no puedo decir nada, pero pues que me lo presenten de conformidad, como nos lo ordena nuestro ordenamiento jurídico, frente pues a nuestros procedimientos y procesos específicos. Sin lugar a dudas, esta información es súper importante y valga la aclaración porque sin duda algunas en materia penal esto puede incluso quitar la libertad a una persona o dejarla en libertad según cómo se utilice. Igualmente en civil, pues es que los abogados vamos con los derechos de las personas por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de los protocolos en materia de informática, de materia de electrónica, todo este tipo de información. Hay un tema que me gustaría que abordemos obviamente sin ir allá de la privacidad de la empresa en que tú trabajas. ¿Qué temas han trabajado? ¿Cuáles casos paradigmáticos que tú puedas mencionar han trabajado y cómo lo han sacado adelante? Sí, se pueden mencionar, claro está. Claro que sí, de hecho nosotros tenemos pues varios casos de éxito, dentro de los cuales pues precisamente nosotros nos enmarcamos, nosotros en Alit Corp tenemos tres líneas de negocio. Estas tres líneas de negocio precisamente están enfocadas a la parte legal, en la que pues un grupo de abogados muy técnicos, especializados, así como usted y como yo,
realmente realizamos una labor en la que ayudamos a las personas a debatir temas súper tecnológicos, temas que tienen que ver con asuntos de delitos de alta tecnología sin que llegue a ser un delito informático, por ejemplo. Asuntos en los que precisamente se va a ver envuelta una prueba, una evidencia digital, ¿cierto? Adicional a eso, dentro de esta parte legal nos hemos caracterizado porque hemos encontrado que hay un espacio muy relacionado con la tecnología y es la privacidad y su desarrollo en la intimidad. Entonces, por ejemplo, protegemos personas que les publican, supongamos, videos porno en la red que eran indebidos, entonces les ayudamos a desindexarlos de la red, les ayudamos a quitar información que pues obviamente les genera daño, entonces eso se llama derecho al olvido y generalmente tiene que ver con los motores de búsqueda. Entonces hemos logrado de muchas personas que por supuesto pues obviamente han venido acá con unos dolores inmensos a quitarle sus videos de pornografía que les subieron porque se les perdió la cámara, les pasó algo y pues o el novio o la novia le subieron los videos. Adicional a eso también hemos tenido que ver, hay un caso muy famoso de nosotros a nivel legal, que es uno de Peter Manjarres, que le abrieron una página de Facebook con el nombre de él se escribe con S y se lo abrieron con Z. Entonces, pues obviamente la gente pues se creía que era el de verdad y pues recibió millonadas de likes, millonadas de seguidores. Cuando interpusimos esa, digamos, esa solicitud de que pues obviamente él no era él y todo eso, pues se armó un lío gigantesco con Facebook, que no querían, que sí querían, que eso sí, que eso no. Al final pues del ejercicio pues le devolvieron a Peter, digamos, cerraron esa página que no era y se le devolvieron pues sus likes y sus seguidores y todas esas cosas que pues obviamente le permitieron continuar con su vida tranquila porque pues había alguien usurpando su nombre. Entonces digamos que eso es en la parte legal. En la parte de seguridad de la información nosotros nos hemos encargado de literalmente ir a hackear empresas y entidades. ¿Para qué? Pues para que puedan mejorar su seguridad de la información y con ello pues puedan subir el nivel de protección de sus activos de información. Entonces, por ejemplo, tenemos casos como la Procuraduría, Transmilenio, FONADE, o sea, muchas entidades públicas, privadas, la SIC, hay muchas entidades que nos han delegado, digamos, como esa confianza en nosotros y precisamente pues han elevado sus estándares de seguridad a través de metodologías como campañas, sensibilizaciones, los mismos procesos de ethical hacking, en donde vamos y los hackeamos literalmente. Todo ello, pues obviamente enfocado a que, pues desde una óptica muy profesional, pues que mejoren sus estándares de seguridad. Y de la tercera línea de negocio, que es forense, nosotros no solamente tenemos un laboratorio de informática forense, sino que adicional a eso contamos con peritos por especialidad. Entonces son peritos de acústica, balística, grafología, documentología, dactiloscopia, que es el tema de huellas. Entonces cada vez que nos llega una prueba, tenemos acá montado nuestro CCI, por decirlo de alguna manera, y precisamente a partir de ese punto nosotros evaluamos las evidencias. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso súper sonado, que es el caso de Sigifredo López, que por allá aparecía en un video, él era de un diputado de acá del Valle, que, bueno, la verdad no recuerdo, y pues aparecía en un video supuestamente sobornando a alguien o entregándole un dinero a alguien, porque la voz era muy parecida. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó descargar el video, ¿cierto? Extraer de ese video la voz, entonces allá hay un tema de informática forense, ya hay un tema de acústica, y con un programa, con un software supremamente especializado y con un muestreo que se hizo de voces parecidas, identificar cuál era la voz con la prueba que pues, se tenía, que era la del video, cuál de todas esas voces eran las que se parecía. ¿Por qué? Porque pues, los formantes de la voz pues, son únicos en el mundo. Nosotros en la voz tenemos 4 formantes y la suma de esos 4 formantes de la voz pues nos hacen un timbre de voz único en el mundo. ¿Vale? Entonces, pues obviamente tienen grados de similitud y el que mayor porcentaje tuviera, pues ese ganaba, por decirlo así, ese era. Entonces, ninguna de las muestras recolectadas era y mucho menos era Sigifredo López. Entonces, digamos que ahí, pues desde esa pericia, pues se logró dejar como en libertad. También se han logrado, pues, demostrar casos, por ejemplo, lo del hacker de Iván Zuluaga, que eso fue otro caso súper sonado, que si era hacker, que si el video si era de verdad, que si no era de verdad. Todo eso se debatió con miras a qué, a que a nivel científico y a través de la informática forense se pudiera sacar ese tema. Y así en muchos casos, realmente acá nos llegan casos de absolutamente todo, divorcios, personas que en sus WhatsApp piensan que pues no vamos a encontrar las pruebas porque las borraron y las recuperamos, entonces pues obviamente quedan como, oiga, sí, yo fui infiel o yo pues no estaba haciendo esto, o hice lo otro, temas de delitos también, por supuesto, y con todo eso pues digamos que ese esquema entre lo que es legal, seguridad y forense,
pues nos dan una gran amplitud de poder llevar estos servicios a todos los sectores de la sociedad. Bastante impresionante y admirable, la verdad, el tipo de compromiso y de profesionalismo que ustedes manejan. Hay como entidad y como institucionalidad, digámoslo así. Hay un dato que tú mencionaste sobre los datos, que a veces uno pensando que se borran, por ejemplo, el computador, yo digo eliminar esta imagen y vaciar basurero. Y ya, con eso bastó. No. Cuéntanos un poco de estos datos porque es bastante interesante, ¿no? Eso queda al rastro, o sea, eso no se Sí, elimina del todo. Y incluso exacto. entre los datos tiene datos que se llaman los metadatos. Entonces, Sí, cuéntanos un poco sobre claramente. este. Digamos que en ese punto de vista, pues cuando nosotros decidimos pasar de nuestra sociedad humana, por decirlo de carne y hueso, a una sociedad cibernética, pues lo hacemos a través de unos aparatos, ¿cierto? Estos aparatos que tienen, pues unos temas de rastreabilidad, adicional a eso, unos temas que pues dejan registro de absolutamente todo lo que hacemos en la vida de estos computadores. Entonces, esos registros, pues, y adicional a eso, de la forma en cómo funcionan los medios de almacenamiento, que básicamente, voy a explicarlo de manera muy sencilla, funcionan por sobreescritura, es decir, que yo cuando borro algo, realmente no lo borro. ¿Por qué? Porque es un espacio a nivel pues, electrónico y a nivel lógico, ¿cierto? Que queda ahí quieto con el archivo. Lo que pasa es que no lo vemos, es porque hagan de cuenta que es como una bibliotecóloga o un bibliotecólogo que, pues obviamente está pendiente de mirar si el libro sigue ahí o no. Entonces, claro, le dicen, oiga, saque ese libro de allá de donde lo tiene. Entonces, él no va inmediatamente a sacarlo, él simplemente lo quita de la lista y ya las personas que vayan a buscarlo pues no lo encuentran, pero pues el archivo sigue ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue otro archivo a ocupar ese espacio. Entonces, cuando ocupan ese espacio, ahí se denomina el proceso de sobreescritura. Hasta ese momento podríamos entender que el archivo está borrado, pero también hay unos espacios chiquitos que con esos espacios chiquitos se puede reconstruir todo el archivo, que se hace a nivel forense. Entonces, todo eso, pues obviamente deja rastros y deja huellas, que es lo que estamos hablando, y precisamente en los computadores, pues es donde más dejamos y en nuestros celulares. Entonces, claro, cuando yo digo que borré algo, pues es mentira, no lo he borrado porque sigue ahí. Ah, que tengo que sobreescribirlo muchas veces para que se borre, sí. Entonces hay programas de borrado seguro, hay programas que pues, me ayudan precisamente a que esa información sí se elimine de la forma que se tiene que eliminar, pero en su mayoría siempre dejamos rastros. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Pues recuperamos esa información borrada, ¿cierto? Que pues lo único que pasa es que no se ve a nivel visual dentro de la máquina, pero pues por debajo a bajo nivel nosotros sí extraemos esa información y la recuperamos, la reconstruimos, extraemos precisamente también esos metadatos que son los datos de los datos, entonces como el nombre del archivo, las fechas en las que fue creado, accesado, modificado, última vez visto. Eso es muy importante porque pues también nos ayuda a dar una línea de tiempo sobre qué pasó con una persona, por ejemplo, que borró archivos. Entonces muchas veces nos traen archivos de computadores de empresas que el empleado, por ejemplo, se fue bravísimo y borró todo supuestamente, entonces uno les dice recupéreme todo y pues uno le recupera todo y quedan, ay, gracias, toda la información de toda la vida de la empresa estaba ahí. Entonces pues, se podía recuperar claramente, entonces siempre hay que pensar y ya en punto del dato como tal, nuestros datos andan por ahí, por todos lados, más no sabemos ni dónde están y con ello pues dejamos un registro de absolutamente todo y pues todo es recuperable, entonces en este punto es importante tener en cuenta que a diferencia de nuestra vida de carne y hueso, que podemos quizá pasar por invisibles, por esto, en el mundo cibernético es bastante complicado. Aparte que a nivel, digamos, de páginas web, a nivel de todo lo que usamos en Internet, todo eso, también dejamos una huella. Nosotros tenemos una huella muy marcada desde nuestra IP hasta un poco de factores ahí tecnológicos que siempre dejamos impregnados en todo lado y que son esos datos los que utilizan, por ejemplo, grandes empresas como Google o Facebook para ofrecernos publicidad, para darnos propaganda o todo lo que quieran y pues obviamente a nosotros no nos dan un céntimo por eso, pero pues ellos sí se aprovechan de esa información y nos dan los productos que pues nosotros estamos buscando, básicamente. Sin duda alguna. Y además, por eso mismo, la recomendación es que cuando uno tener cuidado con las fotos que se toman, lo que quiere, porque así se elimine, siempre va a quedar registro. Y Así es, sobre todo con los hackers, porque ellos sí son expertos en sacar la información oculta. así es. Cuéntanos un poco sobre este tema, una reflexión sobre los hackers, cómo evitar este tipo de hackeos de nuestras cuentas. Por ejemplo, ahorita que se manejan las cuentas bancarias desde el celular, que uno puede hacer transferencias en líneas con el De token y todo. todo este tipo Ujú. de cosas. Cuéntanos un poco de esto para tener mucho Yo cuidado aquí, y no súper, claro, yo aquí quiero ser muy claro en cierto aspecto y es que la palabra hacker se ha estigmatizado bastante
porque realmente pues un hacker, el término original pues nace por allá en Estados Unidos, cuando pues intentaron hacerle, digamos, como mejoras a unos sistemas o algo así. Entonces, claro, cada vez que yo quería hacer una mejora, pues uno decía, ah, pues hice como un hackeo, pero pues era que yo encontraba una vulnerabilidad o algo que yo podía mejorar, ¿cierto? Entonces, ese tema, pues obviamente se adaptó al tema informático, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente un hacker actualmente es quien encuentra, pues obviamente algo por mejorar y lo mejora, ¿cierto? O pues, y pues obviamente valiéndose de absolutamente todo. Lo que sucede es que pues obviamente tenemos otro término que pues es el que a mí más me gusta usar, que es el ciberdelincuente, que teniendo no conocimientos técnicos, pues realmente es quien accesa a sus computadores o dispositivos, quien accesa a nuestras cuentas, quien accesa a absolutamente todo, y accesando absolutamente a todo, es que precisamente nos encargan de, pues, de quitarnos la información, de robarnos, de estafarnos, de absolutamente todo, y pues obviamente nos vamos a ver enfrascados en un asunto bien delicado, que precisamente es el que uno dice, oiga, pues me hackearon. No, no lo hackearon, simplemente es que usted es vulnerable, encontró esa persona una vulnerabilidad y la aprovechó no para mejorar el sistema, sino para robarle su información, por ejemplo. Entonces, pues ellos ya son ciberdelincuentes, ya son bandidos que se dedican precisamente a esos temas. Entonces, en ese punto de información, pues sí es importante hacer esa claridad y frente a estos ciberdelitos, pues obviamente, por ejemplo, acá en el laboratorio llegan todos los días solicitudes de phishing, por ejemplo, que enviaron un correo idéntico, por ejemplo, al de mi banco. Y yo creí que ese era el link del banco. Entonces lo abrí y me decía ingrese usuario y contraseña, normal, común y corriente, como si uno ingresara el usuario y la contraseña normal de cualquier sistema, ¿cierto? Entonces pues yo pues, le creo al banco, pero claro, ¿en qué fallamos? En no mirar la URL, en no mirar las cosas que pues, se presentan dentro de una plataforma normal y yo le regalé mis datos a quién sabe quién, porque realmente pues no tuve cuidado en el aspecto de revisar específicamente qué era lo que yo necesitaba o por qué me había llegado ese correo. Mucho se dice, y esto es curioso, lo voy a contar como una anécdota, una vez me invitaron a un programa en Canal Capital para que fuera y hablara de estos temas, que el señor lo habían robado por internet, no, de hecho se le metieron la robada de la vida a ese pobre hombre y pues realizaron una encuesta en la calle. Así, oiga, ¿usted opina que hay que hacer en caso de que, o sea, pues como preguntándole conocimientos a las personas, ¿qué hay que hacer en caso de que usted le llegue un correo de esos? Y la gente respondía perfecto. La gente decía, no, no hay que abrirlos, no hay que mirar todos, aparecían expertos todos. Y a mí me sorprendió y yo lo dije en esa entrevista, oiga, pues esas personas son las que deberían estar sentadas acá y no yo, porque pues yo soy pues yo hablo, pero pues, y dicen que tengo experiencia, pero pues yo realmente no, pues no me voy a poner a mirar este asunto de esta manera, pero pues por supuesto cuando ya fueron a la práctica a decirles en el siguiente fragmento de esa entrevista como, oye, y entonces usted por qué no revisa sus correos o por qué no revisa, entonces la gente dijo, ah, sí, pero es que me da pereza, pero es que me da tal cosa, entonces claro, sobre un tema de hábitos que si nos damos cuenta la gente sabe que la pueden estafar, lo que pasa es que pasa un poco como las enfermedades, ah, eso les da a otros, no a mí, o eso les da, eso pasa, entonces esto es un tema casi que es un virus más que informático, es un virus mental que todos tenemos a nivel de seguridad. Pensamos que eso no nos pasa, pensamos que eso solo es para las grandes empresas, pensamos que eso solamente es para cualquier tipo de personas. Y la verdad es que no, nosotros compartimos tanta información y más ahorita que nosotros la regalamos, pues que los ciberdelincuentes se aprovechan de eso y pues hacen de las suyas de manera facilísima. Entonces, ay, que entonces me va a comprar un yo no sé qué, me va a comprar un sí sé cuándo, me va a comprar el ta, y pues obviamente no se trata de comprar. Yo siempre tengo un dicho que es que no es la flecha sino el indio. Entonces, pues obviamente en este caso siempre aplica. No le eche la culpa a la máquina porque la máquina es imperfecta, la hicieron humanos y los humanos son imperfectos. Échese la culpa a usted que no sabe manejar la máquina, no sabe sacarle el provecho y fuera de eso anda regalando su información por ahí. Pues, ¿qué espera? O sea, no puede esperar que si uno sale al peor barrio de cualquier ciudad del mundo con un reloj, una cadena de oro, pues no espere lo mínimo es que lo roben. O sea, eso pasa en cualquier escenario y pues en la ciberdelincuencia también pasa. Sin lugar a dudas, esto es, como tú lo mencionas, complejo porque si bien muchos saben qué hacer, cómo actuar en el momento de actuar, no lo hacen, ¿no? Es parecido como cuando uno en la vida real se enfrenta a una pelea y dice, uy, yo lo hubiese cogido, le hubiese hecho esto, No, pues ya le que hubiese esquivado el puño,
Pero ya cuando uno se enfrenta en una pelea real, ahí es cuando uno hasta se queda quieto y paralizado porque no sabe cómo Sí, actuar. o el que lleva pistola, que el que lleva pistola o lleva un cuchillo y dice, uy, yo lo voy a sacar apenas me atraquen, y lo atracan y no tuvo ni tiempo, con la misma le dieron. Bueno, eso es todo. Bastante Así complejo. funciona así Y funciona la más, ciberdelincuencia y funciona la tecnología. y además hay unas clases de delitos, ¿no? Por ejemplo, la bomba cronológica, el tema del secuestro de datos o el encriptaje de datos, y si yo no pago cierta cifra de dinero, Sí, que eso no ya me es, los eso sí es de liberan. ampones, Sí, horrible. esto es complejo, esto es bastante complejo y todos somos víctimas y susceptibles. Decía un filósofo inglés, no me acuerdo bien el nombre, decía, cada vez que estamos, ya me acuerdo, ¿cómo era? Tim Harford, bueno, en fin, antes te digo el nombre que no me acuerdo. Decía, cuanto más conectados estamos, más vulnerables somos. Y sin Así duda es, alguna así es. y es real y es lo más real porque somos el eslabón más débil. Y aparte de eso tampoco tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, simplemente decimos, ah, el aparato hace todo por mí. Pero es mentira, el aparato no hace todo por ti, realmente hay que saberlo manejar, hay que no regalar todo, pues estos aparatos tratan de brindarnos comodidades, pero muchas veces tenemos que si queremos tener seguridad, pues tenemos que relegarnos un poquito a tener esas comodidades y en vez de tener esas comodidades, pues mejorar nuestra seguridad. Ya tengo aquí, acabo de buscar el nombre del autor, se llama Mark Gottman. Excelente. Voy a Sí. anotarlo para... Incluso ahí tiene un libro que se llama Los delitos del futuro, muy recomendado. Yo lo cito en mi tesis de grado. Excelente, ¿no? Pues sería magnífico poder leerla. Y aparte de eso, pues que sí, los delitos del futuro ya no son del futuro, son de ahora. Presente. Sí, Sin eso duda ya alguna. hace muchos años sí se hablaba de eso. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que siempre él decía, oiga, los delitos informáticos van a ser la panacea y todo eso, y como que todo el mundo le decía, ay, ¿cómo se? Ay, sí, 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 sí. Yo después me acordé de ese loco y dije, ay, pucha, ese loco tenía razón, eso ya. Y a las ya fue que a las ya, y era el único loco que hablaba de eso allá en la universidad, y era un, pues uno decía, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? Y vea que sí, tenía toda la razón y ese tipo, pues ahorita obviamente debe estar allá en su casa diciendo, tenía razón, yo se los dije, tal cual. Sin duda alguna. Y por ejemplo, efectivamente como tú lo expresas, así me ocurrió a mí. Yo cuando hice mi tesis sobre la responsabilidad civil, o sea, la responsabilidad civil de la robótica en el derecho privado, algo así, más o menos es el tema de la tesis, no me acuerdo bien el título. Yo la escribí, no me acuerdo el título. Pero total, es que escribí este tema y todos decían, qué tema tan innovador, qué tema, o sea, esto no se había visto. Es más, hasta un profesor que fue mi tutor de tesis decía, es la primera tesis en Colombia que yo he visto que trate este tema. No sé si será verdad, pero es cosas así. Y yo trataba temas que más, se trataron más de hace, digamos, 50 años se lo había planteado Alan Turing, más de 50 años. Incluso si nos vamos a la antigüedad en la Biblioteca de Alejandría, filósofos que ya plantearon sobre el tema de la robótica, se hace más de 5.000 años, y aún así para nosotros es nuevo. Sí, es un tema bien complejo y que pues precisamente todo lo tecnológico pareciera que hubiera como una conciencia colectiva que nos dijera como, oiga, todo lo que es tecnología es nuevo, pero si nos damos cuenta no es nuevo. Y pues como que le hacen el quite a aprenderlo o a apropiar ese conocimiento, que de hecho algo bueno que yo vi del COVID fue eso, esa transformación digital, porque si ya no dijeron nada, eso no es nuevo, es que nos toca o nos morimos. Y no por el COVID, sino porque pues nos quedamos sin trabajo, sin comida, sin nada. O sea, aquí hay que ascender o ascender a mirar ese tema. Y creo que eso fue uno de los factores, pues, digamos, como favorables del COVID, siendo que es una porquería, obviamente, todo lo que sucedió y todo lo que sigue sucediendo. Este espacio, pues, obviamente, fue de esa transformación lo que ayudó a que las personas entendieran que esto no es el futuro, porque el futuro es ahora, no es después, no es antes. Y pues que esto no es nada nuevo, esto lleva muchos años. Sin lugar a dudas, o sea, este tema lleva años y fue obligacional, fue obligatorio cuando llegó el virus. O sea, fue algo que la Así gente es. tuvo que hacerlo. Incluso la rama judicial estaba muy deteriorada con este tema. O sea, había juzgados que todavía tenían máquinas de escribir. O sea, cuando yo fui a una audiencia que me tocó
en consultorio jurídico yo veía al funcionario, la pobre secretaria con máquina de escribir, y decía, ¿qué es esto? O sea, esto es para un museo, perdón, no sé nada duro, cruel y feo, pero es que es verdad, la máquina de escribir ya está para museos, uno ya maneja tecnologías mucho más avanzadas, con memoria. La máquina de escribir no tiene memoria, empezando por ahí. La del Pero usuario. bueno, exacto. Que es prodigio, porque eso sí escribe así sin mirar. Yo quisiera Sí, escribir pero ya así. la señora la tiene clarísima y uno vaya a cambiarle la máquina por un computador y no vuelve a escribir en su vida. Sí, sin duda alguna. Bueno, entremos ya un poco a la parte final de este video sobre las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos dan? Que es como lo que siempre uno reiterativo, tanto en los medios de comunicación, en los libros, en las conferencias, en los videos, etcétera, pero nunca sobran. Sí, por supuesto. Y es más, de hecho yo ahorita estoy haciendo un trabajo muy a conciencia sobre la seguridad a nivel personal, por decirlo de alguna manera. Que la seguridad a nivel personal, pues nosotros siempre vemos la seguridad escalada a las empresas, al Estado, a las mil cosas, ¿cierto? Pero nunca nos preocupamos por nuestra seguridad. Entonces, por ahí, digamos que he estado haciendo investigaciones en las cuales, pues la mayoría de la seguridad, todo está enfocado precisamente a ese punto, al punto de yo poder decir, oiga, eso sí es así o no es así, pero pues todos lo miran desde un punto empresarial gigantesco, grandísimo. O sea, realmente no se tiene una, ¿cómo decirlo? No se tiene una noción de que la persona propiamente dicha dentro de su vida, pues porque las empresas que la componen, las empresas las componen humanos, las empresas la componen máquinas, pero más allá de eso y al punto al que voy es que nosotros como seres humanos no miramos la seguridad y es supremamente importante. Entonces, mi recomendación ahí es que empecemos a coger hábitos de seguridad como personas normales, comunes y corrientes, porque indistintamente del cargo que tengamos, de los estudios que tengamos, de lo que hagamos en nuestras vidas, pues estamos ligados a temas de seguridad. Entonces, si yo cierro, si soy capaz de cerrar la puerta de mi casa todos los días, ¿cierto? Y con llave, porque pienso que se me van a entrar los ladrones, ¿por qué no soy capaz de coger un hábito y pues instruirlo dentro de un dispositivo? Entonces, póngale una buena contraseña para que nadie entre, como la puerta de la casa. Póngale pues unos niveles de seguridad adecuados para que su información esté protegida. Entonces, digamos que más allá de esas recomendaciones precisamente que mencionábamos de que, ay, sí, miren el link, mire que si está haciendo, todas las de siempre, porque pues generalmente, por ejemplo, a mí me llaman a medios y es para que hable de lo mismo, o sea, para que pueda expresar lo mismo, claro, para que la gente se le quede, pero aún así a la gente no se queda. ¿Eso cómo se soluciona? A través de hábitos. Entonces toca construir hábitos en los que todos los días la persona se levante y diga, oiga, hoy voy a estar seguro, y ya revise el celular y revise qué tan segura es su clave. Darle páginas, digamos que eso funciona también con un poquito con terapia del miedo o terapia de choque, que es básicamente robarlos de frente y decirle, oiga, usted se va a dejar robar, a uno lo roban en la calle y ya uno no vuelve a sacar el celular. Lo mismo debería pasar en seguridad, pero no pasa. Entonces, claramente son temas de hábitos que toca cambiar. Tampoco es generar paranoia, pero sí a través de los hábitos de seguridad informática, pues llegar a generar esa evolución. Y cuando yo ya tengo los hábitos, lo técnico queda en un segundo lugar. Es decir, esa parte técnica que yo necesite, por ejemplo, oiga, que es que yo no sé cuál es el protocolo más seguro, no se preocupe, o sea, ya usted con el conocimiento usted puede determinar con esos hábitos si eso sí es seguro o no. Ah, que mi navegador me acaba de decir que eso no es seguro, pues cierre la página, hombre, pues un navegador ya se lo está diciendo, no insista. Ah, que la página sí me abrió bien y que yo revisé y estaba bien, pues esa es, ya está. Entonces es un tema de hábitos que yo sí les recomiendo desde Alitcore, pues que obviamente antes que miren una máquina, antes que miren soluciones informáticas súper robustas, mírense a ustedes mismos y entiendan que eso es un tema de hábitos, de así como todos los días me cepillo, me baño, me acuesto, duermo, cierro la puerta de mi casa para que nadie se entre. Lo mismo debería yo hacer con mis dispositivos. Y a nivel de seguridad, siempre se debería hacer, pero pues es algo que todavía no entendemos y que debemos llegar a eso. Lo que pasa es que la única alternativa que yo he visto, porque ya he tratado todas, entonces yo en estos videos a las personas les digo, no, mire, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y lo hacen, pero dicen, ay, qué mamera hacer todo eso todos los días. Usted se cepilla todos los días y es una mamera cepillarse, que sí, hay gente que no le gusta, hay gente que sí. Es exactamente lo mismo, pero todos lo hacemos todos los días. Hay días que uno no se cepilla, bueno, o no se cepilló y bueno, pues, pero pues al otro día sí le toca ya, porque pues obviamente, pero es exactamente lo mismo en seguridad. Y digamos que esa es la invitación que yo les hago de manera muy consciente, de manera muy aterrizada, a que podamos precisamente
llegar a esos hábitos que nos van a garantizar de todas las formas posibles nuestra tranquilidad, sobre todo y nuestra confianza en nuestros dispositivos, y pues con las miras a que no nos vayan ni a robar ni a hacer algo y que por supuesto nos pueda en algún momento perjudicar. Esa es mi recomendación. Bastante claro y muchas gracias por este tema tan importante. Hay una pregunta que o sea, no me puedo ir sin hacértela. Sé que no es del tema, es tal vez algo para otra conversación y alargarnos. Incluso te puedo tener próximamente invitado también hablando de este tema. Claro que sí. Sobre la inteligencia artificial. Hay un tema que es muy interesante que yo lo abordé, que es qué pasa con la inteligencia artificial cuando ya están conectadas, digamos, a las casas, con estas casas inteligentes que se planean a futuro y cuando se puede hackear, hay vulnerabilidades. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es la serie que yo mejor veo hacia el futuro, Mr. Robot, que es protagonizada por el que hizo de Freddie Mercury, Sí, el sí, sí. de, el Yo la vi de toda, Queen. sí, él se Ujú, llama, ay, yo exacto. no me acuerdo. Ujú. Pero pues obviamente sí, yo la Tiene vi un toda, nombre claramente. Marvel. Entonces, este, en esta serie, la casa, o sea, tratan de matar a una En señora la segunda y le temporada hackean empieza con, toda la ajá, casa en la para que segunda salga una rata. temporada Ujú. empieza la señora con, pues digamos, la señora tiene instalados unos dispositivos de Internet de las cosas en toda su casa que obviamente están interconectados en un gran cerebro. Y pues obviamente esa señora es la dueña de un proceso por allá financiero de Evil Corp. Y pues obviamente lo que quieren hacer es que la señora se vaya para su casa de campo para poder usar esta casa. Sí, claramente eso es un riesgo gigantesco y eso es real. Tenemos que tener en cuenta hay dos cosas ahí. Ese capítulo salió como por allá en el 2018 o 2017 más o menos. Entonces, eso no es nuevo. O sea, que hayan hecho esa casa, sí no es, digamos que nada de lo que presentaron en Mr. Robot era ficción, todo era real. El equipo, Sam Esmail, que es el director de esa serie que me encanta, de hecho, es una de mis favoritas de la vida, él se encargó precisamente de que las personas que hicieran eso pues fueran reales, o sea, y que todo lo que se pudiera hacer fuera real. Entonces, a lo que voy con la inteligencia artificial, recordamos que la inteligencia artificial pues es un computador que tiene unas funciones lógicas encaminadas precisamente a realizar una actividad de manera, no pensaría que casi autónoma, ¿cierto? Pero pues realmente al final del ejercicio son instrucciones. Entonces, él tiene una red neuronal de la cual aprende pues obviamente unos comportamientos, ¿cierto? O una información, y esa red neuronal pues obviamente se desprende el resultado de la funcionalidad que yo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchas y también he trabajado con algunas, y es que si yo le enseño a una máquina de rayos X a detectarme un cáncer de pulmón, pues yo en esa red neuronal pues le lleno de imágenes de cáncer de pulmón, las que más pueda, lo alimento, lo entreno. Total, cuando yo le muestre una radiografía de cáncer de pulmón, pues esa radiografía básicamente lo que me va a decir es si tengo o no cáncer de pulmón. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la máquina ya aprendió a hacerlo. Entonces, sin embargo, pues estas máquinas con ese afán, y aquí sí obviamente le echo un poquito la culpa a la revolución tecnológica que estamos viviendo, del afán de querer enseñarles a estas máquinas a adecuarse a nuestras necesidades, se les olvida el tema de la seguridad. Entonces dijeron, oiga, lanzamos el super prototipo mega, oiga, tenía una vulnerabilidad. Es más, hace poco hubo un caso, hasta muy chistoso, que me pareció a mí brutal, y es que había unos cinturones de castidad con Internet de las cosas que yo podía, pues desde mi celular, pues hacer lo que hace un cinturón de castidad o un cinturón de, yo no sé qué, era un juguete sexual, y un hacker encontró dentro de una red, pues precisamente alguno de estos, y nada, ransomware, y obviamente pues eso tiene un seguro para sacárselo, y pues el seguro no se desbloquea hasta que pague la recompensa. Pues obviamente uno dice, wow, o sea, hasta qué punto un aparato tecnológico tan banal como pues pudiera llegar uno a pensar hacer este tipo como de objeto, pues puede llegar a ser vulnerable. Entonces todo es vulnerable, y pues ello me genera a mí demasiados problemas en los que yo personalmente pienso desde la inteligencia artificial se debe llevar a cabo estos ejercicios de inteligencia, pero siempre de la mano con la seguridad, que eso es lo que se ha olvidado un poco. Sin duda alguna, o sea, esto es parte fundante y de las preocupaciones de la seguridad, incluso esto
se llega con las 3 leyes de la robótica que Isaac Asimov presentó en un escrito en una revista de divulgación científica, que es uno de los grandes divulgadores junto a Carl Sagan. Ujú. Bueno, doctor, no me queda más sino agradecerte, agradecerle al doctor Andrés Guzmán Caballero y a Dalit por esta entrevista, esta charla también y para colaborar con mi canal y seguir colaborando tanto a Edcon como a Dalit, empresas así que están en la vanguardia. Muchas gracias, doctor, por participar. No, ni más faltaba, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Por acá siempre la orden y pues cualquier cosa, saben que estamos a la entera disponibilidad de poder entregar este conocimiento desde nuestra experiencia real y que por supuesto, pues nada, nunca olviden que la seguridad siempre es primero. Gracias.